El comienzo de la ciudad. Un relato perteneciente al libro La hechicera del Strand, de los autores L. Temid y Robert Eustace. Narrado por Sara Mendoza. Existe la posibilidad de ser acosado por una idea o por una personalidad. Por aquella época, Vandeleur y yo empezamos a tener pesadillas relacionadas con Madame Sara. Nos visitaba en sueños, y en nuestros sueños despiertos también era nuestra compañera. Sospechábamos de su influencia invisible en todo momento. Nos aterraba ver su presencia visible en la calle, en el parque, en el teatro. En resumen, donde quiera que fuéramos. Este tipo de cosas nos perjudicaba a ambos. Empezaba a irritarnos. ¿Se necesita mucho para irritar los nervios de acero de un hombre como Vandeleur? Sin embargo, empecé a pensar que estaban seriamente afectados cuando recibí, cierta tarde de finales de octubre, la siguiente nota. Mi querido Druce, hay nuevos acontecimientos en la gran cacería. Ven a cenar conmigo mañana por la noche para conocer al profesor Piozzi. Se avecinan nuevos problemas. La gran cacería, por supuesto, solo podía significar una cosa. ¿Qué ocurría ahora? ¿Qué demonios tenía que ver el profesor Piozzi, el científico más grande y joven del momento, con Madame Sara? Pero la oportunidad de conocerlo fue un fuerte incentivo para aceptar la invitación de Vandeleur. Era nuestro químico experimental más destacado. 6 meses antes, su nombre estaba en boca de todos como el descubridor de un nuevo agente de iluminación artificial que, de ser comercialmente viable, reemplazaría todos los demás medios utilizados hasta entonces. El profesor Piozzi aún no había cumplido los 30 años. Era italiano de nacimiento, pero hablaba inglés tan bien como si fuera su lengua materna. A la hora señalada encontré a Vandeleur de pie junto a la chimenea. En un rincón apartado había una mesa preparada para la cena. Me recibió con un brillo de satisfacción en los ojos. ¿Cuál es el nuevo problema?, pregunté. No hace falta decir que tiene que ver con Madame Sara. Me alegro que hayas podido venir antes de que apareciera Piozzi. Fue la grave respuesta de Vandeleur. Hizo una pausa por un instante y luego estalló con vehemencia. Le debo mi gratitud a Sara. Cazarla por diversión es tan bueno como cazar un tigre devorador de hombres. Ahora la estoy alcanzando, observando los movimientos de su víctima. ¿Quién es la víctima?, interrumpí. Nada menos que el profesor Piozzi. Imposible, respondí. Efectivamente es cierto, respondió. El profesor, a pesar de su genio, es en muchos sentidos crédulo, poco suspicaz y fácil de engañar. Aún así no lo entiendo, dije. ¿Has oído hablar alguna vez del sutil poder del amor? Mientras Vandeleur hablaba, me miró fijamente y luego estalló en una risa incómoda. El profesor está enamorado, dijo. El último movimiento de Madame está verdaderamente impulsado por la genialidad. Se ha dedicado a explotar a una de las chicas de aspecto más extraordinario, que ha electrizado a la sociedad durante muchos días. No es su mera belleza lo que atrae a todos hacia Donna Marta. Es su peculiaridad. Tiene todos los modales de una sirena inconsciente, pues nunca nadie ha sido menos consciente de sí mismo ni más aparentemente indiferente a la admiración. No he oído hablar de ella, dije. Entonces has dejado que se te escape la comidilla del pueblo, Druce, respondió Vandeleur. Doña Marta es la comidilla del pueblo. Nadie sabe de dónde viene. Nadie puede afirmar con seguridad que este o aquel país haya tenido el honor de su nacionalidad. Pertenece a Madame Sara. La acompaña donde quiera que vaya, y el profesor Piozzi es la víctima. ¿Estás seguro?, pregunté. Claro. Lo sigue como una sombra. Madame se mantiene más o menos en segundo plano por ahora. Doña Marta es el señuelo. Próximamente oiremos hablar del compromiso entre nuestro joven amigo y esta chica.
de cuyos antecedentes nadie sabe nada. Madame tiene un objetivo, por supuesto. Quiere hacer travesuras. Tenía la costumbre de no interrumpir nunca a Vandeleur cuando estaba explicando una de sus teorías, así que me recosté en mi silla y le permití continuar sin hacer comentarios por mi parte. En este momento, continuó, sé que el profesor ha hecho otro de sus asombrosos descubrimientos sobre los compuestos de carbono. Nadie más que él sabe aún de qué se trata, ni siquiera sus ayudantes. La semana que viene lanzará la bomba al mundo científico en una conferencia en el Royal Institution. Todos acudirán allí, expectantes y curiosos. El asunto es, por ahora, un secreto a voces, y ni siquiera se menciona el título de la conferencia. Su intención es electrizar al mundo. Es su pequeño entretenimiento hacerlo, como hizo con el asunto de la luz de etileno. El hombre es, por supuesto, un fenómeno, un genio, probablemente el más brillante de nuestros tiempos. Es absolutamente inocente y absolutamente de otro mundo. No voy a dejar que se arruine si puedo evitarlo. Veo que habla en serio, dije. Pero ¿cómo impedirá que un hombre que es dueño de sí mismo adopte sus propios métodos? Incluso en la sutil causa del amor. Suponiendo que su joven profesora ame a doña Marta, ¿cómo impedirá que lo haga? El tiempo lo demostrará, comentó. Pero lo detendré. Sonó la campana y al instante entró el profesor Piozzi. Lo observé con gran interés. Por sus fotografías, reproducidas con profusión en los periódicos ilustrados, esperaba ver a un hombre joven y apuesto, con un rostro agudo e inteligente, pero no estaba preparado para su aspecto juvenil. Era alto, bien formado, algo delgado. Su cabello era rubio claro, sus ojos amplios y de un azul suave. Tenía una frente amplia, cejas oscuras y el rostro perfectamente afeitado. Su aspecto era el de un joven común y corriente, y examiné sus rasgos con extrema curiosidad, intentando detectar algún indicio de genio. No lo logré. El aspecto del profesor era el de un hombre normal, sin duda. Vestía bien y tenía modales sencillos y corteses. Y en un dedo de su mano izquierda brillaba un anillo, un regalo real del rey de su tierra natal. Nos sentamos a cenar y la conversación fue ligera, agradable y lo suficientemente ingeniosa como para hacer que el tiempo pasara volando. Nadie sabía mejor que Vandeleur cómo hacer que un hombre se sintiera a gusto en su propia casa, y pude ver que Piozzi se lo estaba pasando en grande. No fue hasta que la comida estaba casi terminada que el profesor nos sobresaltó a ambos, y nos hizo escuchar con suma atención. Empezó a hablar de Madame Sara. Habló de ella con entusiasmo. Era la mujer más inteligente de Londres y, con una excepción, la más hermosa. Sus logros científicos eran maravillosos. Se consideraba muy afortunado de haberla conocido. El tipo de conocimiento al que alude, respondió Vandeleur con tono muy serio. Ese conocimiento científico que posee Madame, y que no es superficial, sino real, a veces hace que una mujer sea peligrosa. No te entiendo, respondió el profesor frunciendo el ceño. Madame es todo lo contrario a peligrosa. Ayudaría a cualquiera en apuros. Es tan buena como hermosa. Vandeleur no respondió. Estaba a punto de hablar, pero por su actitud vi que prefería desviar la conversación. Una vez más charlamos sobre temas menos emocionantes, y no fue hasta que los sirvientes se retiraron que Vandeleur procedió a desarrollar los verdaderos asuntos de la velada. Así que nos va a sorprender a todos la semana que viene, profesor, en la Royal Institution. ¿Es cierto que usted y solo usted posee la clave del discurso que nos va a dar? Totalmente cierto, respondió con una sonrisa. No puedo evitar tener el instinto dramático propio de mi raza. Me encantan los efectos artísticos, y creo que puedo garantizarles a ustedes, químicos ingleses, un poco de emoción el sábado de la semana que viene.
Mi trabajo estuvo listo hace un mes, y desde que lo terminé lo he estado pasando muy bien. Hasta hace un mes, su Londres era más o menos un libro cerrado para mí. Ahora Madame Sara y su joven compañera, Donna Marta, me han estado dando una vuelta. Lo he pasado genial, sin duda. Se reclinó en su silla y sonrió. Esta mujer planea las cosas de una manera encantadora, continuó. Y ya sea que reciba invitados en sus maravillosos salones en la trastienda de su tienda en el Strand, o que la encuentre en casa de amigos comunes, en el teatro o en la ópera, siempre se muestra brillante, vivaz y encantadora. Donna Marta, por supuesto, contribuye a los placeres. Sí, es pura felicidad. Continuó el joven profesor, frotándose las manos con aire juvenil. Ustedes, los ingleses, añadió, fijando sus brillantes ojos azules en el rostro taciturno de Vandeleur. Son tan aburridos, tan, debo añadir, tristes. Y sin embargo, añadió rápidamente, tienen su encanto. Oh, sin duda, sí. Su sinceridad es tan maravillosa, tan, debo decir, refrescante. Se puede confiar en ella, pero Madame también tiene ese aire sincero, y aun así le otorgan la brillantez y la vivacidad que da vivir bajo cielos más azules que los suyos. El rostro del profesor estaba enrojecido. Nos miraba Vandeleur y a mí con ansiedad. Vandeleur acercó un poco su silla. Entonces, sin previo aviso, como si no pudiera evitarlo, se puso de pie de un salto. Profesor Piozzi, dijo, ha rendido usted a nuestra nación, quizás sin darse cuenta, un homenaje excepcional y valioso. Acaba de hablar de nuestra sinceridad. Confío en que seamos sinceros. Y confío también en que, mientras Inglaterra siga siendo Inglaterra, la palabra de un inglés será su garantía. La mejor herencia que un inglés puede recibir de sus antepasados es el poder decir la verdad en todo momento. Es usted mi invitado esta noche. Siento el mayor respeto por usted. Admiro su genio como nunca pensé admirar el genio de ningún hombre. Me resulta muy doloroso tener que decir una palabra que pueda parecerle descortés, a usted que es un invitado de honor. Pero mi herencia inglesa me obliga a decir la verdad. Ya sabe lo que soy. Un detective oficial de la policía. Seré totalmente franco con usted. Mi invitación esta noche no fue simplemente por el desinterés de disfrutar del honor de su compañía, sino también para advertirle sobre Madame Sara y la joven que la acompaña a sociedad. Ambas son peligrosas. Habló con conocimiento de causa. Es cierto que la chica probablemente solo sea la herramienta, pero la mujer, profesor. Ya he conocido a esa mujer. También mi amigo Druce. Nuestra relación con ella no ha sido agradable. ¿Puedo continuar? El rostro del profesor se había vuelto casi rojo. Sus ojos azules se le salían de las órbitas. Apretaba y aflojaba la mano derecha como si apenas pudiera contenerse. Sin embargo, las palabras de Vandeleur parecieron obligarlo a prestar atención. Escuchaba como hipnotizado. Mi amigo procedió entonces a relatar vívidamente algunos de los episodios que nos habían tocado en la vida de Madame Sara. Habló despacio, con gran énfasis y precisión. Expuso su caso como si se dirigiera a un jurado en el Tribunal de Justicia, argumentando punto tras punto con brevedad y brillantez. Cuando por fin cesó de hablar, el profesor guardó silencio durante medio minuto, y luego se puso de pie de golpe. Temblaba y sus ojos despedían fuego. Señor Vandeleur, dijo, nos conocemos desde hace solo un año. Durante ese tiempo hemos tenido algunas conversaciones agradables. Su negocio no es atractivo, ni siquiera cuando se limita a su ámbito oficial. Pero no se debe tolerar que lo introduzca en asuntos privados. Se excede en los límites de la propiedad al dictarme la elección de mi lista de amigos. Por favor, comprenda que de esa lista borro su nombre. Hizo una reverencia rígida,
y caminando a través de la habitación, tomó su sombrero y su abrigo y cerró la puerta de golpe tras él. Miré a Vandeleur con asombro. Sus ojos se encontraron con los míos. Ese hombre debe tener su aventura, dijo. Hice lo que hice por el bien del mundo y no me arrepiento. Está enamorado de la misteriosa joven, que ha sido traída a Inglaterra sin duda con el propósito expreso de arruinarlo. Debemos averiguar todo lo que podamos sobre ella lo antes posible. Pobre joven profesor. Quiero salvarlo, y lo haré, si es posible. Su capacidad de investigación no debe perderse en honor a la gloria del mundo científico. Debes admitir, Vandeleur, dije, que fuiste un poco duro con él. Dado que está enamorado de doña Marta, ¿puedes esperar que acepte tu advertencia con docilidad? Vandeleur permaneció en silencio durante 1 minuto. No creo que mis duras palabras le hagan daño a la larga, dijo entonces. Ese hombre es extranjero. No tiene la habilidad de un inglés para controlar su temperamento. Pronto se calmará y recordará lo que le he dicho. Lo recordará cuando hable con doña Marta, cuando Madame Sara lo hechice. Sí, no me arrepiento de haber hablado. ¿Qué crees que busca Madame? Interrumpí. ¿Cuál será su motivo? No es dinero, porque el hombre no es adinerado, ¿verdad? No gana ni 1000 al año. Bah. Y podría ser millonario si tan solo usara sus ideas comercialmente. Es la vieja historia. Un hombre encuentra el cerebro y otros 100 se benefician de él. Es un tubo de ensayo andante, y le da igual quién se beneficie de sus inventos. Entonces, ¿crees que ella le está sacando ideas? Por supuesto. Y además cogerá una ciruela, la venderá en Inglaterra, ganará 1 millón y la habremos perdido. Sería bueno para la sociedad si la perdiéramos. No pude evitar comentar. No me conviene en absoluto, respondió el detective. He apostado mi reputación al llevar a esta mujer ante la justicia. No se escapará. Vandeleur y yo nos sentamos a conversar un rato más. Luego lo dejé y regresé a mis habitaciones. Y estuve despierto un buen rato, ocupado con varios asuntos. Pero cuando me retiré a descansar, no fue solo para soñar con Madame Sara, sino también con la fascinante joven doña Marta y el profesor de aspecto juvenil. Cené con Vandeleur el miércoles por la noche, y no podía imaginarme cuán pronto los acontecimientos se precipitarían hacia un desenlace notable, en el que yo iba a desempeñar un papel bastante importante. Tengo la costumbre de almorzar en el Ship and Turtle, una hora que siempre disfruto en medio de mi jornada laboral, pues me encuentro allí con muchos viejos amigos, y nuestra comida, por lo general, es alegre. Uno de mis compañeros más fieles en estas ocasiones es Samuel Pollack, socio principal del bufete Pollack y Harman, agentes de patentes, en Bishopgate Street. Pollack es una de esas personas despreocupadas y afables que causan una grata impresión allá donde vayan. Es corpulento y de rostro algo rubicundo. Un excelente hombre de negocios y un buen amigo. Lo he apreciado durante años, y siempre me alegra que comparta la mesa conmigo a la hora del almuerzo. El viernes siguiente, a la cena de Vandeleur, Pollack y yo nos reunimos como de costumbre. Al entrar en el comedor, noté una expresión particularmente alegre y complacida en su rostro. Se sentó y pidió un cuarto de champán de la marca más cara. Insistió en que lo acompañara a tomar un buen trago de ese vino espumoso, y después de brindar por su salud no pude evitar exclamar: «Pareces muy alegre esta mañana, Pollack. ¿Tuviste éxito con los pantalones, Kaki?» Una risa estridente fue la respuesta. «Esto es mejor que una apuesta, muchacho. Hoy en día pienso en las certezas, y acabo de cazar una, y una gorda». «Genial, cuéntamelo todo», respondí. «¿De qué se trata, Pollack?» Me dirigió una sonrisa un tanto vaga, que me pareció mezclar una especie de desprecio con diversión, y dijo de manera impresionante: «Una comisión desorbitada.
la mayor que ha habido en el mercado en los últimos 10 años. Derechos de patente para todos los países del mundo y 100 acciones asignadas gratis cuando la empresa salga a bolsa. Te digo, Bruce, añadió alzando la voz, si sale adelante me jubilo con casi 15.000 al año. Naciste bajo una estrella afortunada, de eso no hay duda. Respondí con cierta brusquedad, pues los modales de Pollack nunca me habían impresionado menos que esta mañana. Evidentemente estaba casi fuera de sí por la emoción. Te felicito, por supuesto, dije después de un momento. Invítame a la inauguración de tu castillo en Escocia, cuando sea que se celebre. ¿Pero podrías darme alguna pista sobre este magnífico evento? Como sabes, soy un pobre que pasa apuros, y me gustaría tener mi parte si tienes algo disponible para regalar. Tengo los labios sellados, respondió de inmediato. Lo siento, pero no hay nadie a quien quisiera ayudar más. Pero creo que tengo razón al decirle esto. La ciudad vibrará cuando se sepa la noticia. Es inmensa, es colosal, es paralizante. Despiertas mi curiosidad de forma notable. No pude evitar decir. La curiosidad tiene mucho que ver con mi oficio, como sabes. Terminó su copa de champán y la dejó. Sus ojos, al fijarse en mí, estaban llenos de risa. Casi me pregunté si se estaría divirtiendo a mi costa. Pero no. Sus siguientes palabras fueron bastante sensatas. Hay otro pequeño asunto que puedo contarte, Bruce, sin romper ninguna confidencia. Sé que el afortunado titular de la patente es amigo tuyo. ¿Un amigo mío? Exclamé. Un conocido quizá, no tengo 3 amigos en el mundo. Un gran amigo y también un admirador. Continuó. Un admirador. Repetí mirándolo fijamente. Un admirador devoto. ¿Quién es? Vamos, dilo, Pollack. No me tengas en ascuas. Piensa en tu lista de admiradores. Gritó tentadoramente. Me arriesgaré a adivinar, pero no creo que sea Vandeleur, dije. Estalló en una carcajada. Cada vez vas mejor. Creo que ella también lo admira. Ella. Un pensamiento extraño me invadió. Sentí que la alegría que Pollack me había contagiado se desvanecía como un rayo. Sabía que, a pesar de todos mis esfuerzos, mi rostro había cambiado de expresión. Pollack me miró y dijo con tono triunfal. Veo que lo adivinaste, el secreto ya salió de la bolsa. Él se rió entre dientes. ¿No es magnífico? Añadió. Madame Sarah, exclamé cuando encontré las palabras. Estalló en un nuevo rugido de alegría. No hay nada malo en que sepas eso, dijo. ¿Pero qué pasa? Te ves raro. Un cambio en mi actitud debió de sorprenderlo. Permanecí casi inmóvil, mirándolo fijamente a la cara. Nada, respondí, hablando lo más bajo posible. La admiración que has mencionado es recíproca. Me alegra que le haya ido tan bien. Está particularmente contenta, continuó Pollack, por su joven protegida, la encantadora doña Marta. La joven en cuestión será un matrimonio excelente, en cierto sentido brillante, y Madame quiere darle una dote matrimonial. Ah, hay pocas mujeres tan amables, tan magníficas como Madame Sarah. Posee la sabiduría de los antiguos y también algunos de sus secretos. No respondí. Lo de siempre había sucedido con mi bondadoso amigo. Quedó deslumbrado por la belleza de su clienta y se había delatado, víctima fácil de sus fascinaciones. Veo, añadió, que tú también estás bajo su hechizo. ¿Quién no se rendiría al poder de esos ojos? La señorita, doña Marta, está muy bien, pero denme a la propia Madame. Con estas palabras me dejó. Nunca había habido un hombre más próspero ni con mejor aspecto. No podía imaginar los pensamientos que me rondaban la cabeza. Sin regresar a mi trabajo, tomé un coche de caballos y me dirigí a la oficina de Vandeleur. Un miedo indescriptible me dominaba el corazón. Pollack había revelado mucho más de lo que pretendía.
Así que doña Marta estaba comprometida. ¿Con quién? ¿Seguramente con el pobre y encaprichado joven profesor? Pollack había dicho que en ciertos aspectos el matrimonio propuesto era brillante. Esa podría ser una descripción adecuada de un matrimonio con el joven profesor, cuya fama atraía la atención de los científicos más destacados de Europa. Era pobre, sin duda, pero guardaba un secreto. Ese secreto podría significar cualquier cosa, incluso revolucionar el mundo. ¿Acaso Madame pretendía con esta sutil trampa quitárselo? Era más que probable. Eso explicaría el entusiasmo y la actitud de Pollack. De hecho, el plan era digno de su colosal cerebro. Al entrar en la habitación de Vandeleur, me sorprendió verlo pasearse de un lado a otro sin abrigo y con el ceño fruncido, sumido en una profunda reflexión. Evidentemente estaba en medio de un problema de una magnitud descomunal. Sobre la mesa había varios vasos químicos y tubos de ensayo. «Siéntate», dijo con brusquedad. «Me alegra que hayas venido. ¿Ves esto?» Levantó un tubo de vidrio que contenía lo que parecía ser leche. «Escucha», dijo. «Verá que mis temores con respecto a Piozzi estaban justificados. El hombre está en apuros como nunca antes. Un mensajero apresurado vino a buscarme desde su casa esta mañana. Por su rostro supuse que algo grave había sucedido. Y fui a Duke Street enseguida. Encontré al profesor en su dormitorio, medio vestido en la cama, con frío, jadeando y lívido. Había desayunado media hora antes. Murmuró disculpas por su trato, pero le interrumpí y fui directo al caso. Investigué a fondo y llegué a la conclusión de que se trataba de un caso de envenenamiento. Probablemente algún tipo de alcaloide. Con la ayuda de cápsulas de nitrato de amilo, logré que recapacitara, pero llegué justo a tiempo. Cuando entré en la habitación, el pobre hombre estaba en estado de alerta. Creo que si no hubiera recibido asistencia inmediata, habría muerto en pocos minutos. Le salvé la vida. Ahora, Drews, debemos afrontar la realidad. Ha habido un intento deliberado de asesinato por parte de alguien. He frustrado al asesino en el momento de la victoria. ¿Quién atentaría contra su vida?, grité. ¿Es necesario preguntar?, respondió con gravedad. Nuestras miradas se cruzaron. Ambos guardamos silencio. Cuando estuve con él esta mañana estaba demasiado mal para que pudiera obtener ningún detalle, así que desconozco el motivo. Pero he descubierto mediante un análisis minucioso que se introdujo en la leche que le dieron un alcaloide venenoso del grupo Erythroxylum. Con la certeza de que el veneno se transmitía a través de la comida, le quité un poco del desayuno. En concreto, un poco de la leche que estaba en una jarra sobre su mesa. Y aquí tengo el resultado. Vuelvo enseguida y será mejor que me acompañes. Vandeleur había pronunciado sus palabras con tal entusiasmo que no se había dado cuenta de lo inusual que era que lo visitara a esas horas de la tarde. Ahora, sin embargo, pareció darse cuenta y dijo bruscamente: «Tú también te ves raro». «¿No habrás oído hablar de esto ya?». «No», respondí. «No he oído nada. He venido por mi cuenta y por un asunto bastante importante. Y además, se refiere a nuestro joven profesor, a menos que me equivoque mucho. Le contaré lo que tengo que contar en el coche, Vandeleur, así ahorraré tiempo». Se llamó a un coche de punto y pronto nos dirigimos a Duke Street. Mientras conducíamos, le conté a Vandeleur en pocas palabras lo ocurrido entre Pollack y yo. Me escuchó con la atención que siempre le caracterizaba. No hizo ni una sola observación. Sin embargo, cuando entramos en la casa, se volvió hacia mí y dijo brevemente: «Está claro que ella lo ha manipulado. Debemos obtener de él lo que ella sabe. Esto podría ser un asunto de millones». Al llegar al piso de Piozzi en Duke Street, su criado nos condujo inmediatamente a su dormitorio. Tendido sobre la cama, envuelto en una bata holgada, estaba el joven profesor. Su rostro estaba pálido como un cadáver. Se le veía un tinte azul alrededor de la boca y bajo los ojos. Se incorporó lánguidamente al entrar.
Ya le veo mejor, dijo Vandeleur en tono alegre. El rostro del joven se sonrojó levemente. Me miró casi con desconcierto. Ya conoce a mi amigo Druce, dijo Vandeleur. Está conmigo en este caso y acaba de traerme información importante. Acuéstese de nuevo, profesor. Mientras hablaba, se sentó en el borde de la cama y puso su mano sobre el brazo del joven. Lamento informarle, señor Piozzi, que este es un caso muy grave. Un rápido análisis cualitativo de lo que desayunó me ha demostrado que la leche que le fue suministrada estaba envenenada. No puedo determinar cuál es el veneno, pero me puedo hacer una idea. El enfermo se estremeció y una expresión de horror y asombro cruzó su rostro. ¿Quién querría quitarme la vida?, dijo. Leche envenenada. Confieso que no lo entiendo. Debió de ser accidental. Continuó con febrilidad, fijando su mirada perpleja en Vandeleur. Vandeleur meneó la cabeza. No hubo ningún accidente en este asunto, dijo con énfasis. Fue un plan, y mortal además. No estaría vivo si no hubiera acudido a usted justo a tiempo. Es nuestro deber, profesor, analizar cuidadosamente cada circunstancia para protegerlo contra un nuevo atentado contra su vida. Pero no le hago daño a nadie, respondió irritado. ¿Quién querría quitarme la vida? Es imposible. Se está volviendo loco. Dejemos el motivo en paz por ahora, respondió Vandeleur. Es seguro que se intentó. Nuestro objetivo es descubrir cómo llegó el veneno a la leche. Esa es la pregunta que debemos responder. Y antes de que Druce y yo abandonemos esta habitación, ¿quién le suministra leche, profesor Piozzi? Piozzi respondió con un lánguido movimiento hacia la campana. Mi hombre te lo dirá, dijo. No sé nada del asunto. Se llamó al sirviente, y su información fue breve y concisa. La leche del profesor fue servida por el mismo lechero que abastecía a todos los demás miembros de la mansión. Lo traen temprano por la mañana, señor, dijo el hombre, y lo dejan en la puerta de cada apartamento. El ama de llaves abre la puerta para eso. Yo mismo lo recojo al levantarme. ¿Y la lata permanece afuera de tu puerta, con la puerta de la casa abierta, hasta que la recoges?, preguntó Vandeleur. Sí, señor, por supuesto. Gracias, dijo Vandeleur. Con eso basta. El hombre salió de la habitación. Ya ve, profesor, comentó mi amigo después de que la puerta se cerrara tras el sirviente. Qué sencillo es el asunto. Cualquiera podría echar veneno en la leche. Eso es, por supuesto, lo que alguien hizo. Estas medidas modernas no tienen en cuenta el delito cuando el delincuente va en serio. El profesor permaneció inmóvil, evidentemente meditabundo. Noté entonces, por primera vez, que un aire de vejez se había apoderado de su rostro. Lo mejoraba, dando estabilidad y fuerza a unos rasgos demasiado juveniles para la masa de conocimiento que albergaba su agudo cerebro. Sus ojos reflejaban inquietud. Era evidente que sus meditaciones eran todo menos satisfactorias. Soy el último en fingir que no lo veo cuando tengo ante mis ojos una evidencia clara, dijo finalmente. Han intentado envenenarme. ¿Pero quién lo ha intentado? ¿Puede decírmelo, señor Vandeleur? Podría hacer una suposición muy astuta, respondió Vandeleur. Pero si le dijera mis sospechas, usted se ofendería. Perdóneme por mi despliegue de ira la otra noche, respondió con humildad. Di lo que piensa. Lo respetaré, diga lo que diga. En mi mente, dijo Vandeleur lentamente, veo a una mujer que anteriormente atentó contra la vida de aquellos a quienes se complacía en llamar sus amigos. El profesor se puso de pie de un salto. A pesar de su vehemente afirmación de que no cedería ante sus emociones, estaba temblando por todas partes. No se refiere a Madame Sara. Cambiará de opinión. Tengo algo que confiarle. Desde hoy hasta el miércoles pasado he estado comprometido con doña Marta. Sí, nos casaremos, sí pronto. Madame está encantada. Y doña Marta misma... no tengo palabras para expresar lo que siento por ella.
Madame precisamente sería la última en asesinarme, añadió furioso, porque ama a doña Marta. Lamento profundamente, profesor, a pesar de sus palabras y la importantísima declaración que acaba de hacer sobre la joven que vive con Madame Sarah, tener que aceptar mi opinión de que se está tramando una conspiración muy profunda que amenaza su vida. Sigo creyendo que Madame, a pesar de su palabra, es la cabeza y el centro de esta conspiración. Tome mi declaración como lo que realmente vale. Es, le aseguro, lo único que puedo decir. Y ahora debo hacerle algunas preguntas. Y debe tener paciencia conmigo, mucha paciencia, mientras la responde. Le ruego que me diga la verdad absoluta y francamente. Lo haré, respondió el joven. Me conmueve de una manera extraña. No puedo evitar creer en usted, aunque me odio por haber permitido que un solo pensamiento sospechoso recayera sobre ella. Dígame, señor Piozzi, dijo Vandeleur en voz baja. ¿Le ha comunicado alguna vez a Madame Sarah la naturaleza de sus descubrimientos químicos? Nunca. ¿Ha estado ella aquí alguna vez? Sí, muchas veces. La semana pasada ella y doña Marta estuvieron aquí. Le organicé una pequeña recepción. Nos divertimos mucho, ella estuvo encantadora. Tiene usted varias habitaciones en este piso, ¿no es así, profesor? 3 salas de recepción, respondió con tono algo cansado. Y usted y doña Marta estaban quizá a solas en una de esas habitaciones, mientras Madame Sarah se divertía en otra. ¿No es así? Así es, respondió ruborizándose. La señora y doña Marta se quedaron después de que se fueran mis otros invitados. La señora entró en mi estudio. Dijo que se sentaría junto al fuego a descansar. ¿Deja sus notas bajo llave o tiradas por ahí? Siempre bajo llave. Es cierto que los apuntes de mi próxima conferencia estaban en mi escritorio en esa ocasión. Ah, interrumpió Vandeleur. Ninguna persona común podría interpretarlos. Continuó. E incluso, añadió, si Madame hubiera podido leerlos, seguramente no importaría mucho que conociera mi gran secreto antes que el resto del mundo. Piozzi, dijo Vandeleur con mucha gravedad. Debo hacerle otra petición. Tanto si Madame conoce su secreto como si no, debo saberlo y de inmediato. No lo dude, profesor, su vida pende de un hilo. Debe decirme con qué pretende electrizar a la Royal Institution mañana mismo. Ahora mismo, de inmediato. El profesor parecía asombrado, pero Vandeleur se mantuvo firme. Debo saberlo, dijo. Me considero responsable de su vida. Druce, añadió volviéndose hacia mí. Quizás puedas hacer que el profesor vea la necesidad de lo que le pido. ¿Podrías contarle la historia que me contaste en el coche? Lo hice sin demora. Mis palabras fueron lo más breves posibles. Le conté mi entrevista con Pollack, su entusiasmo, su revelación de que el titular de la patente que iba a obtenerse en todos los países del mundo era nada menos que la mismísima Madame Sarah. En resumen, para mi inmensa alegría, logré transmitirle mis sospechas. Su actitud cambió por completo. Se emocionó, casi fuera de sí. Su nerviosismo dio paso a una fuerza inesperada. Se puso de pie de un salto y empezó a pasearse por la habitación. «¡Cielos!», exclamó más de una vez. «Si es cierto que me han engañado. Pero no, no puede ser. Aún así, si lo es, me vengaré de Madame hasta la última gota de mi sangre». «Por ahora solo debe confiar en mí», dijo Vandeleur, poniendo una mano sobre el brazo del joven para contenerlo. «Y ahora su secreto. Está a salvo con Druce y conmigo. Debemos conocerlo». Piopsi se calmó tan repentinamente como había cedido a la ira. Se sentó en un sofá y comenzó en voz baja. «Lo que tengo que decir es simplemente esto». Luego, en un lenguaje conciso, le explicó a Vandeleur un proceso plagado de fórmulas, ecuaciones y símbolos que escapaban absolutamente a mi comprensión. Vandeleur se sentó y escuchó atentamente. De vez en cuando hacía una pregunta que recibía respuesta inmediata. Por fin, Piozzi había llegado al final de su relato. «Eso es todo», dijo. «Todo en pocas palabras. Les aseguro»,
dijo Vandeleur, que es muy ingenioso y plausible, y podría resultar de inmenso beneficio para el mundo. Pero en la coyuntura actual no veo dinero en ello. Y dinero es lo que Madame quiere y va a obtener. Para serles franco, profesor, no veo ninguna razón para que ella quiera patentar lo que acaba de decirme. Pero no hay nada más, ¿está seguro? Absolutamente nada. Fue su respuesta. Bueno, dijo Vandeleur. Estoy desconcertado, lo reconozco. Debo reflexionar sobre el asunto. Fue interrumpido por una fuerte exclamación del joven. Se equivoca, señor Vandeleur, exclamó. Madame pretende patentar algo más. ¿Por qué no iba a tener una gran idea en la cabeza, aparte de mí y de lo mío? Oh, esto me alivia, me alegra. Es cierto que alguien ha intentado asesinarme, pero no es Madame. No es la dama a quien ama doña Marta. Sus ojos brillaban de alegría. Se rió con una excitación febril. Después de calmarlo lo mejor que pudimos y de intentar sacarle una media promesa de que no volvería a ver ni a Madame ni a la señorita hasta que nos volviéramos a encontrar, lo dejamos. Mientras caminábamos desde la casa, Vandeleur se volvió hacia mí y me dijo: me han invitado a una recepción esta noche en casa de nuestros amigos comunes, los Lauderdale. Entiendo que tanto la señora como la señorita estarán presentes. ¿Le gustaría acompañarme? Puedo llevar a una amiga. Asentí con entusiasmo. Quedamos en que nos veríamos en un sitio y a una hora determinados. Y estábamos a punto de separarnos cuando de repente exclamó: este es un problema difícil. No descansaré hasta resolverlo. El descubrimiento de Piopsi es ingenioso y astuto, pero por ahora es impracticable. No veo la luz del día, pero no hay escapatoria que pueda darme lo que quiero. De aquí a nuestra reunión de esta noche, intentaré entrevistarme con Pollack. Dame su dirección. Así lo hice y nos separamos. Nos volvimos a encontrar a altas horas de la noche en la hermosa casa de los Lauderdale, en Portland Place. Entre la alegre multitud se encontraba ingenio y belleza, así como sabiduría y una buena cantidad de algunos de los cerebros más brillantes de Londres. Hombres ilustrados se topaban con uno por todas partes, pero tanto Vandeleur como yo buscábamos un rostro, y solo uno. La encontramos por fin, rodeada de una multitud de admiradores. Madame lucía su máximo esplendor, y debo añadir su versión más joven. Vestía de blanco y plata deslumbrantes. Cada vez que se movía, la luz parecía reflejarse en cada punto. El brillo de su cabello dorado era el único color distintivo en ella. A su lado estaba doña Marta, una chica alta y pálida, casi demasiado delgada para ser una belleza absoluta. Su gracia, sin embargo, era innegable y, aunque he visto rostros más hermosos, este poseía un singular poder de atracción. Cuando la miré una vez, quise volver a mirarla, y cuando alzó lentamente sus luminosos ojos y los fijó en mi rostro, sentí una profunda satisfacción. Empecé a comprender la posibilidad de que Piozzi se entregara por completo a sus encantos. Su presencia aquí esta noche, junto con la de Madame Sara, produjo un efecto tan asombroso como inusual. Cada una actuó como un complemento perfecto de la otra. Cada una parecía realzar la singular fascinación de su compañera. Doña Marta me miró de nuevo. Entonces la vi inclinarse hacia Madame Sara y susurrarle algo al oído. Un momento después, para mi asombro, la gran dama y la esbelta muchacha estaban a mi lado. Señor Drews, es un placer inesperado. ¿Puedo presentarle a mi joven prima, Donna Marta? ¿Su amigo el señor Vandeleur también está aquí esta noche? Lo está. Voy a buscarlo, respondí. Salí disparado y regresé al instante con Vandeleur. Él y Madame se alejaron unos pasos y empezaron a charlar en tono agradable, como si fueran los mejores amigos del mundo. Mientras tanto, doña Marta se quedó cerca de mí. Empecé a hablar de temas indiferentes, pero me interrumpió bruscamente. ¿Es usted amigo del profesor Piozzi? Preguntó con voz tímida. ¿No está presente esta noche? No.
respondí. Se me ocurrió ponerla a prueba. El profesor no puede estar presente y lamento tener que justificar su ausencia con una razón tan grave. Pues sin duda Lady Lauderdale esperaba que le honrara con su recibimiento. Así fue, él iba a ser uno de los leones, respondió ella inclinando su majestuosa cabeza, con su masa de pelo negro azulado. Está enfermo. Continué, levantando la vista y fijándola en su rostro. Me miró sin alarma ni confusión. No mostró la más remota emoción, y aún así estaba comprometida con aquel hombre. Estaba a punto de morir. Continué, casi con furia. Pero ya está mejor, por ahora está a salvo. Lamento mucho saber de su enfermedad, respondió entonces con suavidad. Se lo informaré a la señora, ella también estará afligida. La chica se giró y se alejó de mí. Le observé mientras se alejaba. El breve instante en que me fascinó terminó con esa mirada insensible. ¿Pero quién era? ¿Qué significaba todo aquello? Durante la tarde, doña Marta se acercó nuevamente a mi lado. Señor Drews, dijo bruscamente, me dijo usted que era amigo del profesor Piozzi. Por supuesto, respondí. Le advertirá de su parte, no de mí, ni bajo ningún concepto de mí. ¿Que se mantenga al descubierto el sábado? Debe aprovechar al máximo mis palabras, pues no puedo explicarlas. Dile al profesor, haga lo que haga, que se mantenga al descubierto. «Doña Marta», gritó la voz de Madame Sara. La muchacha se apartó de un salto. Su rostro parecía muerto, pero cuando la mirada de Madame Sara se cruzó con la suya, noté una oleada de carmesí teñir su rostro y cuello. De camino a casa le conté a Vandeleur las extrañas palabras que había pronunciado doña Marta. Él se encogió de hombros. «Tengo la firme opinión», dijo, «de que la desafortunada muchacha se mueve y habla como si estuviera en trance. Madame la ha hipnotizado, no me cabe la menor duda». «Puede que tenga razón», dije con entusiasmo. Y puede que el estado de trance se haya disipado cuando me dijo esas palabras. Eso sería una posible solución. ¿Pero qué pretende al pedirle al profesor que se mantenga al descubierto? La muchacha evidentemente nos advierte contra Madame Sara, dijo brevemente. Y las circunstancias, todas las circunstancias, parecen apuntar al mismo peligro mortal. Donde va Madame, la muerte anda suelta. ¿Qué hacer? Pero bueno, Drews, añadió con petulencia, la vida del profesor no es asunto mío. Debo dormir o perderé el juicio. Buenas noches, buenas noches. Los días siguientes transcurrieron sin ningún suceso de interés. No vi ni oí nada de Madame ni de su extraño joven invitado. Ni supe del profesor ni vi a Vandeleur. Lo visité una vez, pero no estaba, y el criado me informó que su amo estaba muy ocupado y por lo tanto casi nunca estaba en casa. Por fin amaneció el día que vería al profesor Piozzi en su momento de gloria. Recibí una carta de Vandeleur por el primer correo, diciéndome que había conseguido entradas para él y para mí para la conferencia de la Royal Institution esa noche. Poco después me encontré en casa de Vandeleur. Su criado abrió la puerta y, con una mirada de alivio, me pidió que subiera a la sala de estar sin demora. Me esperaban, o al menos me deseaban. La primera persona que vi al entrar en la habitación, a mi viejo amigo Samuel Pollack. Y mirando a mi alrededor con cierto asombro, también vi al joven profesor. Enterrado en las profundidades de un sillón, con el rostro cadavérico y el brazo en cabestrillo. «Ah, Drews», dijo Vandeleur, «eres muy bienvenido. Has llegado justo a tiempo. Estaba a punto de aclarar este extraordinario asunto en presencia del señor Pollack y el profesor. Tu aparición completa mi audiencia. Ahora, caballeros, por favor, escuchen. La patente, señor Pollack, que está negociando para Madame Sara es, como usted imagina, un secreto. No le pido que me diga de qué se trata, porque me propongo decírselo. Pero primero,
¿Han concluido sus trámites para obtener los derechos de patente? Lamento decirle que no, señor, respondió Pollack. Lo pensé, y debo añadir que lo esperaba. Ahora escuchen. La clave para la especificación de las patentes es nada más y nada menos que el asombroso descubrimiento de la síntesis química de albuminoides. En otras palabras, un método para fabricar alimentos artificiales de una manera que los científicos han buscado durante mucho tiempo, pero que hasta ahora ha eludido sus investigaciones. Una exclamación de asombro se escapó de Pollack, diciéndonos que la suposición de Vandeleur era correcta. El otro día, cuando me habló, profesor, continuó Vandeleur fijando la mirada en el rostro del joven. Por muy interesante que me pareciera su descubrimiento, no pude aplicarlo a fines comerciales ni comprender por qué era tan necesario obtener derechos de patente para su protección. Sin embargo, estaba seguro de que existía una solución, y se me ocurrió de madrugada. No comprendió la deducción de su interesantísimo descubrimiento. Me alegro de haberlo hecho. Y sin duda, madame, ya fuera su amiga o su enemiga, percibió el enorme beneficio económico que obtendrían quienes pudieran tener derechos de patente. Huelga decir que leyó sus notas y de un vistazo vio lo que usted no ha comprendido en absoluto. Y lo que a mí me ha llevado días descubrir. El atentado contra su vida queda ahora explicado, al igual que el extraño accidente de taxi en Regent Street que acaba de sufrir. El objetivo de Madame es asesinarlo o impedirle dar su conferencia esta noche. Sabe, por supuesto, que una vez que usted... Proclamar su descubrimiento podría permitir que una mente inteligente y atenta deduzca su valor financiero. Por lo tanto, ella ve la posibilidad de ser adelantada o rivalizada. Pues el señor Pollack acaba de declarar que los derechos de patente aún no están garantizados. Por lo tanto, Madame ha decidido que su conferencia no se impartirá, ni su idea se dará a conocer al mundo, hasta que ella haya obtenido derechos de patente indiscutibles. Me encargaré de protegerlo, profesor, hasta que comparezca en la Royal Institution a las 8 de la noche. Y concluyo, señor Pollack, que usted, conociendo por fin la verdad de los hechos, cancelará de inmediato todas las negociaciones con Madame Sarah. Supongo, señor, añadió haciendo una reverencia a Piozzi, que le gustaría que él negociara el negocio en su nombre. Una inspección superficial debe significar una enorme fortuna para usted, pues sin duda la síntesis química de alimentos resolvería muchos de los problemas que ahora se presentan a la raza humana. El profesor permaneció en silencio durante 1 minuto o 2. Luego se levantó y dijo lentamente: Le entiendo, señor Vandeleur, y veo que su deducción es correcta en cuanto a la importancia financiera de mi descubrimiento. Me intriga cómo no me di cuenta antes. En cuanto a Madame Sarah, prefiero no mencionar su nombre por ahora. Vandeleur no respondió a esto, y un momento después Pollack se despidió. Yo también me levanté para irme. «Vuelve a cenar con nosotros, Druce», dijo Vandeleur. «Si el profesor Piozzi se niega a hablar de Madame Sarah, yo tampoco mencionaré su nombre. Pronto sabremos qué es lo mejor o lo peor». El resto del día transcurrió sin ninguna novedad. La cena en casa de Vandeleur resultó algo aburrida. Ninguno de nosotros estaba de buen humor y, sin reconocerlo, todos estábamos ansiosos. En cuanto al profesor, apenas pronunció palabra y apenas probó la comida. A las 8 menos 10 nos encontrábamos en la Royal Institution. Varios científicos destacados estaban allí para recibir al distinguido conferenciante. Miré desde atrás hacia el vestíbulo. Estaba abarrotado de gente. La plataforma estaba decorada con buen gusto con palmeras. Una de peculiar gracia y tamaño colgaba sus hojas como dedos sobre la mesa donde Piozzi iba a estar de pie. Al verla, oí con tanta claridad como si volvieran a pronunciarse las palabras: «Cuéntale todo lo que hace para mantenerse al descubierto. Cuéntaselo, de su parte». No lo había hecho. Un impulso momentario me invadió. Iría a ver a Piozzi y le pediría que moviera su mesa y silla al centro del estrado.
Entonces pensé que tal proceder causaría asombro, y que el profesor probablemente se negaría a hacerlo. Volví a mirar hacia el pasillo, y entonces di un respingo muy visible, pues en la primera fila, con un brillante traje de noche, estaban sentadas Madame Sara y su joven prima. El rostro de doña Marta, habitualmente tan pálido, se veía ahora aliviado por un brillo carmesí en cada mejilla. Este color inusual realzaba su belleza de forma deslumbrante. Noté además que sus ojos tenían una expresión velada. Recordé las palabras de Vandeleur. Sin duda, Madame había hipnotizado a su víctima. En cuanto a lo que significaba todo aquello, confieso que mi mente era un torbellino. Pasaron algunos minutos y entonces, entre un estruendo de aplausos, Piozzi, pálido como el marfil, subió a la plataforma y se dirigió directamente a la mesa sobre la que colgaba la graciosa palmera. Tras unas breves palabras de presentación del joven profesor por parte del presidente de la velada, comenzó la conferencia que tanta curiosidad había despertado. Vandeleur y yo estábamos uno al lado de otro cerca de una de las puertas de entrada. Desde allí podíamos ver claramente a Piozzi. El rostro de Vandeleur estaba rígido como el acero. Pasó un cuarto de hora, y frase a frase, palabra a palabra, el joven llegó al punto crucial, su gran anuncio. «Mira», susurró Vandeleur agarrándome la muñeca. «¿Qué le pasa?» El profesor seguía hablando, pero sus palabras salían en frases densas e indistintas. De repente se agarró a la mesa con ambas manos y empezó a balancearse. Al instante siguiente, dejó de hablar, se tambaleó, se abalanzó hacia adelante y, con un fuerte golpe, cayó inconsciente al suelo. La escena de consternación era indescriptible. Vandeleur y yo saltamos hacia adelante. El hombre inconsciente fue llevado a una de las antesalas y, gracias a la inmediata aplicación de reconstituyentes y a una gran corriente de aire fresco, gracias a las ventanas abiertas, recuperó gradualmente la consciencia. Pero era evidente que seguía muy enfermo. Tenía el cerebro confuso. Apenas podía hablar, salvo entre jadeos. El médico presente se ofreció a llevarlo a su casa. Lo llevamos al primer coche que encontramos. Le susurré al oído que lo visitaría más tarde esa noche, y luego regresé al recibidor. Vandeleur me estaba esperando. Sentí su agarre en mi brazo. «Sube a la plataforma», dijo. La emoción en su voz solo era eclipsada por su expresión. La mayoría de la multitud se había dispersado, consciente de que no habría más conferencias esa noche. Pero aún quedaban algunas personas. Busqué en vano a Madame Sara y a doña Marta. Ninguna de las dos estaba a la vista. «Mira esto», dijo Vandeleur señalando la gran palmera que se alzaba sobre la mesa donde había estado Piozzi. «Y mira esto», repitió agarrando una de las ramas y sacudiéndolas. Las hojas largas, ahusadas y verdes se entrechocaban produciendo un extraño sonido metálico. «Miren», dijo Vandeleur señalando las finas puntas de una de las hojas. «Esta planta nunca creció, es artificial. Una imitación de la más sorprendente destreza y artesanía. La maceta donde está, sin duda, tiene tierra arriba». Recogió un puñado. «Pero abajo hay un recipiente que genera monóxido de carbono». Dobló y rompió una de las ramas. «Hueco, ¿ven? Esos son los tubos que llevan el gas a las hojas, en cuyo extremo hay un orificio. El profesor Piozzi estaba bajo una verdadera ducha de ese gas, inodoro e incoloro, que provoca insensibilidad y muerte. Lo abrumó como vieron, y le fue imposible terminar su conferencia. Solo un ser humano pudo haber planeado y ejecutado semejante artimaña. Si podemos rastrearla hasta ella, pasará la noche en Bow Street». Nos movimos con rapidez. Llevaron la planta a casa de Vandeleur. Entrevistaron al florista que había proporcionado las decoraciones. Se mostró asombrado. Negó cualquier complicidad. La palmera ciertamente no era suya.
No podía explicar cómo había llegado al salón. Había ido personalmente a comprobar si las decoraciones se habían realizado según sus instrucciones, y se fijó en la palmera y comentó sobre su gracia. Alguien dijo que una señora la había traído, pero en realidad no había nada concreto al respecto. A pesar de todas nuestras indagaciones, nunca supimos cómo aquella palmera se confundió con las demás. Supimos después que doña Marta partió de Londres rumbo al continente esa misma noche. Nunca pudimos determinar qué hizo después. Sin duda, tras haber cumplido con el breve papel que le fue asignado, Madame la eliminaría de su vida como hizo con la mayoría de sus otras víctimas. Sin embargo, hubo una satisfacción. El plan del que tanto dependía había fracasado. Madame no tuvo éxito. El profesor Piozzi, al fin con los ojos abiertos ante esta mujer, obtuvo su patente sin demora innecesaria. Fin.